están? Pues hace poco. Detalle que no les dije, pero quizás ustedes ya habrán notado. Por un lado, aquí arriba aparece la característica física sexto Santo Domingo 1, la anterior dice 0. ¿Ah? Eso me va a servir como orden. ¿Ah? El título que vamos a trabajar hoy, campo eléctrico. Y detalle, y se los voy a acercar para que lo vean mejor. Aquí, ¿ven? Allí. Un mensaje para el Corona, que todos le tenemos un cariño muy especial. Y recomendaciones si ustedes están aburridos. Digo, 2001 Odisea del Espacio, en la anterior decía Interestelar, son películas, después vamos a dar novelas, series, ¿no? Para aquellas personas que tienen ganas de ver algo más de física, ¿no? Y obviamente, como ustedes observarán, tenemos los cuidados correspondientes. A ver, sí, al respecto. Vamos a ver el tema de campo eléctrico, retomando lo que nosotros vimos. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos el símil gravitatorio. Dijimos que era un símil, o sea, no es igual, pero nos servía para poder imaginarnos qué pasaba con las cargas eléctricas y lo que generaban las cargas eléctricas. Detalle importante, con eso más o menos terminamos las clases. La carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia similar a lo que tiene la masa. Esa similitud es lo que me va a permitir poder sacar algunas conclusiones con semejanzas, con diferencias con respecto a lo que sucede con la masa. La carga eléctrica genera alrededor un campo eléctrico, o sea, deforma el espacio por tener carga eléctrica. Lo mismo que pasa con respecto a la masa. La masa deforma el espacio y crea un campo gravitatorio. ¿Ah? Ese campo eléctrico, o sea, esa deformación del espacio por tener esa propiedad llamada carga eléctrica, esa deformación que nosotros vemos ahí en el espacio, ese campo eléctrico, puede o no afectar a otras cargas. Si las cargas que afectan, las otras cargas que afectan, ¿verdad? Son, primero, si hay, va a aparecer una magnitud muy conocida en física, que es el tema de la fuerza. Fuerza que tiene un nombre muy extravagante, se llama fuerza eléctrica. ¿Ah? Porque es producida por un campo eléctrico sobre una carga eléctrica. Detalle importante, si esa carga eléctrica que está siendo afectada es muy grande, entonces en realidad lo que uno observa no es ni el campo eléctrico creado por una carga ni el creado por otra carga, sino que es el resultado de las dos, es la neta. Vamos despacito. Así que nosotros tenemos una cierta carga, la carga 1 o la carga A, ¿verdad? Que crea a su alrededor un campo eléctrico. Primero de todo, cuando uno dice la carga 1, no quiere decir que es la carga. Lo que está diciendo es un cuerpo que está cargado eléctricamente, o sea, la carga, ¿sí? Hace tal cosa. Para simplificar el lenguaje, lo dijimos, para simplificar, digo la carga. Esto es lo mismo cuando en mecánica el año pasado uno decía la masa se mueve. No es la masa es una propiedad que tiene el cuerpo, ni es la masa ni el volumen, ni nada por el estilo. Lo que está pasando es el cuerpo se mueve, el cuerpo que tiene masa por el hecho de tener masa, entonces hace tal cosa. ¿Ah? Segundo detalle, entonces, acá conocimos es la carga que deforma el espacio, crea un campo eléctrico. Detalle 2, no tiene por qué ser una, puede ser una, un millón, un trillón, un cuatrillón, puede ser muchísimas cargas. 3, esas cargas no tienen por qué estar todas apelotaditas en una pelotita chiquitita, ¿sí? No, puede ser que estén en una línea, puede ser que estén en un plano, puede ser que estén en volumen. Pregunta obvia, si ustedes conmigo vamos a trabajar un campo eléctrico creado por cargas, ¿cuál es la situación que vamos a considerar primero? Bien, una carga puntual. ¿Por qué? Bien, porque es un modelo sencillo.
Después, cuando entendamos eso, nos complicamos y abrimos el panorama para otros. Pero si no entendemos para la carga puntual, menos vamos a entender para otras cargas. Esta es la carga A que crea, genera, elabora, realiza. Son todas palabras diferentes que a veces usamos como sinónimo, que pueden dar diferentes ideas. Nosotros acá no vamos a hacer una discusión desde el punto de vista filosófico, a ver cuál es la palabra más adecuada, pero tienen diferentes significados. Para ahora nosotros lo vamos a utilizar como sinónimo. Ese campo eléctrico afecta a otra carga, la carga B. La misma idea, no es una carga, es un cuerpo cargado. La misma idea. En realidad, no tiene por qué ser una, puede ser muchísimas. Para hacerlo más simple, considero solo una carga. Y porque dijimos nosotros, una nueva condición. Para hacerlo más simple, esta carga la vamos a considerar que por lo menos inicialmente está en reposo. Por eso hablábamos de electrostática. El cuerpo está en reposo. Para no complicarnos, vamos a suponer que también está en reposo, sin definir lo que es el reposo. Eso lo vamos a ver al fin del curso. ¿Ah? Bien. El detalle también. Si yo quiero ver el campo eléctrico creado por esta carga, primer punto importante, también crea campo eléctrico. Porque también deforma el espacio, porque también es una carga. Entonces, esta carga quiero que moleste, interfiera, jorobe, ¿sí?, lo menos posible, y no quiero ver el campo eléctrico creado por la dos, sino solo el creado por este. Entonces, esta carga que sea lo más chica posible. Atención, lo más chica posible no quiere decir que es pequeñita, quiere decir que su valor de carga, ¿verdad?, es muy pequeño. ¿En comparación a qué? A este de aquí. Pensando en el símil gravitatorio. Si yo quiero estudiar el campo gravitatorio de la Tierra, no le voy a meter a la Luna al lado. Voy a considerar un dry pen. Tiro el dry pen, ve, otra cosa. ¿Ven? Acá estamos mirando el campo gravitatorio. ¿El dry pen crea un campo gravitatorio? Sí, tiene masa, así que también crea. Obviamente, crea también. Pero ese no me interesa porque ese campo gravitatorio es muy pequeño en comparación al campo gravitatorio terrestre. Por lo tanto, lo puedo considerar despreciable. Tiende a cero, es el lenguaje adecuado, ¿no? O sea, este es el campo eléctrico creado por A que hace algún efecto sobre B. Después que tenemos de acuerdo con esto, un detalle importante es cómo lo estudiamos. Los libros de física optan por dos caminos distintos, cualquiera de los dos válidos. Uno, analizo qué características tiene esta carga y cómo eso hace, cómo es el campo eléctrico que ella misma crea. O analizo el campo eléctrico y la carga que lo sufre. Esta es la carga que lo sufre, o sea, que se siente afectada, que es receptora. Vamos a poner la palabra sufre, que viene bien con receptor. ¿Ah? Obvio. En realidad esto es una unidad. En realidad lo separo, ¿por qué? Porque quiero que el modelo sea simple. Perfecto. Bien. ¿Por cuál arranco? Por cualquiera de los dos puedo arrancar. Por lo general, los libros, que es particularmente el que yo recomendé, analiza esta situación. Y después nos metemos en este baile. ¿Ah? Eso nos permite poder ver que nos quede claro esto, ¿sí? Algunas características de campo eléctrico. Y después, con otro nivel de complejidad, con otra ley, nos metemos en esto. Pero, atención por favor, este campo eléctrico, aunque no lo digamos, siempre tiene cargas eléctricas que lo crean. Bien, si nos detenemos en la parte violeta, aquí aparece la forma como sufre la carga, es porque se está realizando sobre ella una fuerza eléctrica.
es la fuerza eléctrica que hace A sobre B. ¿Ah? Algo que ya no sabemos nosotros. ¿Qué sabemos de la fuerza eléctrica? Primer detalle importante, obvio, es una fuerza. Por lo tanto, ¿qué tipo de magnitud es? Bien. Módulo, dirección, sentido, punto de aplicación porque es una fuerza. Perfecto. ¿Actúa sobre qué? Sobre el cuerpo. Bien. En este caso, ¿cómo se llama cuerpo? Carga. ¿Sobre qué cuerpo? La carga A. ¿Ah? Esa fuerza, ¿en qué unidad se mide? Newton. Muy bien, la clásica es Newton. Podría ser kilonewton, podría ser centinewton, ¿tá? Pero vinculado con Newton. ¿Hay otras unidades de fuerza? Sí, nosotros no trabajamos otras unidades de fuerza, pero hay otras unidades de fuerza. Si es necesario, después las metemos. ¿Ah? O sea, que nosotros ya conocemos la historia de la fuerza. Eso no es discutible. Nosotros sabemos entonces de esta historia que está acá, esta reunión familiar que hay acá, ¿sí? Que está en cuarentena, conocemos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Uno, la fuerza. Fuerza eléctrica que hace A sobre B. ¿Sí? Sabemos que es una magnitud vectorial, sabemos que tiene dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. Y sabemos también que el módulo se mide en Newton. Sabemos que la carga QB, que es la receptora, es una magnitud escalar y por lo tanto solo tiene módulo, cuya unidad es el coulomb. Sabemos que si sobre un cuerpo actúan muchas fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, hasta llegar a la fuerza N, la fuerza neta es la suma de todo esto. Esto es una suma vectorial. Sabemos que si en vez de una carga son muchas cargas, la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 más la carga N es igual a la carga N mayúscula, que es la carga neta. Esto quiere decir neto en nuestro lenguaje, no el presidente Codiceo. ¿Bien? Esto es una suma escalar. A ver, vamos de poquito, porque esto muchos de nosotros ya lo sabemos, pero por la duda lo decimos. Si esta vale 2 y esta vale 4 coulomb, y son las únicas dos que actúan, el total me da 6. No puede dar otra cosa que no sea 6. 2 más 4 da 6. Bien. Lo siguiente que sabemos, si esta vale 2 y esta vale menos 4, la carga, a pesar de que hay una suma, el total es menos 2 coulomb. Eso quiere decir que esta carga neta es negativa. Pero es una suma algebraica como la que conocemos desde prácticamente jardín infante. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa acá arriba? Si este vale 2 newton y este vale 4 newton, respuesta obvia es, ¿cuánto vale el neto? No sé. ¿Por qué no sé? Porque es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, primer detalle, yo estoy sumando. Si esta vale 2 newton y esta vale 4 newton, la primera pregunta, ¿las dos actúan sobre el mismo cuerpo? Respuesta obviamente sí. Si actúan sobre cuerpos diferentes, o sobre el sistema diferente, no las puedo sumar. Una fuerza que actúa sobre mí, otra fuerza que actúa sobre, no sé, el sillón, no tiene sentido a no ser que los dos formemos una unidad. Yo qué sé, yo estoy sentado en el sillón, puede ser. Bien, pero si no, si estamos separados, los consideran separados, los estudiamos separados, entonces no se puede sumar. Lo siguiente, obvio también, nunca lo decimos, pero es obvio, porque es muy obvio. Tienen que ser simultáneas, no van a sumar una fuerza que actúa sobre mí hoy, más una otra fuerza que actúa sobre mí mañana. Tienen que ser dos fuerzas simultáneas, perfecto. Así que tienen que estar aplicadas sobre el mismo cuerpo, ser simultáneas. Eso es indiscutible. Lo siguiente es, para poder sumarlas, tengo que saber la dirección y sentido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si las dos tienen igual dirección y sentido, ¿sí? La neta
es mayor, 2 más 4, 6. Si las dos tienen igual dirección, pero distinto sentido, entonces tienen sentidos contrarios. Eso quiere decir que acá, por más que sigue siendo una suma vectorial, cuando opero con los módulos tengo que restar. Ya lo sé de tercero, lo sé de cuarto, lo sé de quinto, lo sé de sexto. Y después tengo situaciones mucho más complejas, como la que aprendí en tercer año, que pasa si están perpendiculares, y ahí analíticamente utilizo Pitágoras, pero también puedo utilizar métodos gráficos, y hoy ya por hoy sé que es cualquier ángulo. Eso lo vamos a hacer los problemas después. Obviamente, esto que son cualquier ángulo, por lo general se utilizan métodos gráficos, y el método gráfico utiliza regla, escala, etcétera, etcétera. Pero la primera cosa que yo tengo que saber, si esta fuerza vale 2 newton y esta fuerza vale 4 newton, ¿cuánto vale la neta? La respuesta es no sé. Me falta información, no puedo resolverlo. Si yo quiero subir un escalón, digo, si sucede tal cosa, si tiene igual dirección y sentido, entonces mi respuesta va a ser tal cosa. Pero si no sucede eso, mi respuesta va a ser otra. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Despacio. ¿Qué tiene que ver esto? Después que esto ya lo tenemos claro, está unido a cómo defino el campo eléctrico, que es nuestro objetivo. Entonces, primera definición, curso física, sexto año, es campo eléctrico que hace la carga A sobre la carga B es igual a la fuerza eléctrica que hace A sobre B sobre la carga B. Si ustedes quieren, por un tema de simplificación cerebral, pero que no es de todo cierto, es como que si acá está abajo B, acá tiene que decir B. Y esto se repite. Esto traducido al castellano quiere decir, para que haya un campo eléctrico tiene que haber una fuerza eléctrica que actúa sobre una carga eléctrica. ¿No? Reitero, para que esté este campo, obviamente, tiene que haber otras cargas que lo crean. Si uno quisiera, también lo que podría hacer es decir, bueno, pero si yo definí campo eléctrico en la primera instancia, profesor Klein, ¿no podría definir con esto fuerza eléctrica? Obviamente. Si uno quiere, puede decir la fuerza eléctrica de A sobre B es igual al campo eléctrico de A sobre B por la carga B. También podría deducir cómo es la carguita B. Carguita B es igual a... ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Pin, 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 pin. Fuerza eléctrica sobre campo. Perfecto. Detalle importante. En este curso usted va a aprender alrededor de 100-150 ecuaciones. Es ridículo que usted piense que se va a saber de memoria todas las ecuaciones y además va a saber de memoria todas las despejes posibles de esas ecuaciones. Lo que uno tiene que hacer es aprenderse la ecuación clave, esta es la que está en la nube, ¿sí? Y después los despejes posibles. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta. ¿Por qué el campo eléctrico es una magnitud vectorial? Respuesta. Porque tiene módulo de dirección y sentido. Genial. Pero ¿por qué tiene módulo de dirección y sentido? La definición tiene que ser coherente. Eso es porque la fuerza es una magnitud vectorial y la carga eléctrica es una magnitud escalar. Por lo tanto, el cociente de una magnitud vectorial sobre una magnitud escalar siempre es una magnitud vectorial. En este caso, el campo eléctrico. ¿Esto es nuevo? No. No. Cuando definimos aceleración, lo voy a escribir acá abajo, fuerza neta sobre masa, magnitud vectorial sobre magnitud escalar.
¿Es nuevo cuando definimos velocidad media? No, velocidad media es igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Desplazamiento que tiene el cuerpo sobre intervalo de tiempo. Esto es una magnitud vectorial dividido una magnitud escalar. Siempre, pero siempre, 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 el cociente entre una magnitud vectorial y una escalar me da una magnitud vectorial. ¿Y la multiplicación? También. Porque de esta misma ecuación, esta que está aquí, se desprende que una magnitud vectorial por una escalar me da una magnitud vectorial. Esto va a ser válido para todo el curso. O sea que usted lo tiene que tener muy claro, esto tiene que ser válido para todo el curso y por lo tanto es muy importante que lo aprenda y le quede claro porque yo después le voy a preguntar ¿por qué es una magnitud vectorial? ¿Cómo saben que eso es así? ¿Bien? Correcto. Pero, ¿qué pasa si las dos son vectoriales? Respuesta, lo sabemos, pero no lo vamos a decir ahora. ¿Qué pasa si las dos son escalares? No lo sabemos, pero sospechamos que debe ser escalar. Por lo tanto, el gran problema es cuando se multiplican o se dividen magnitudes vectoriales con vectoriales. Y ahí, una pequeña introducción, pensar en lo que es el trabajo mecánica que nosotros ya lo conocemos. Una vez que definimos una magnitud, y eso va a ser un criterio siempre, en este caso la magnitud es el campo eléctrico, lo siguiente que tenemos que hacer es definir las características vectoriales. Lo primero, el orden no importa, hay que definir las cuatro. Lo primero que nosotros vamos a definir aquí, obviamente, que nos sirve es el punto de origen. En la carga B. Porque acá dice B. ¿Sí? Obviamente no es en la carga, es en el cuerpo que está cargado y a ese cuerpo cargado le llamamos B. Bien. ¿Por qué no le llamamos punto de aplicación? Correcto. Porque en realidad acá no se aplica nada. No hay la fuerza se aplica, se realiza. Acá está actuando. Bien. Ya tenemos el punto de origen. Detalle que viene después. Dirección. La dirección de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son iguales. Si el campo eléctrico es para allá, no sé mucha información, pero sé que la fuerza eléctrica es para allá. Si la fuerza eléctrica es para allá, el campo eléctrico es para allá. ¿Ah? Si la fuerza eléctrica es para allá, en la misma dirección que esto, es hacia allá. Estos dos tienen igual dirección. ¿Queda claro? Estos dos también tienen igual dirección. ¿Están? ¿Qué quiere decir igual dirección? En la misma recta. Por lo tanto, sabiendo uno, sé cómo es el otro. Vamos al sentido, y ahí está el complicado. El sentido es el complicado. Por lo que dijimos nosotros recién, hay dos posibilidades. Acá tienen igual dirección, igual sentido. Y acá, igual dirección y distinto sentido. Eso no pasa con la fuerza neta y la aceleración. La fuerza neta y la aceleración siempre tienen igual dirección y sentido. ¿Por qué? Algo que nosotros ya dijimos aquí. Porque la masa, siempre, cuando decimos siempre, la masa siempre es positiva. ¿Qué pasa acá? Depende de la carga. La carga puede ser positiva, la carga B, o la carga B puede ser negativa. ¿Usted qué piensa? Cuando la carga B sea positiva, Q positiva. Si la fuerza que actúa
vamos al calor, ya que estamos. La fuerza que actúa es así. Esta es la fuerza eléctrica de A sobre B. ¿Para dónde le parece que será el campo eléctrico? Y si esta es la fuerza eléctrica de A sobre B, y acá está la carguita negativa, ¿para dónde le parece que será el campo eléctrico? Por un tema de formación, nosotros siempre pensamos de positivo como coincidencia. Estamos de acuerdo, esto es positivo. Y por eso, creo yo, si pensamos de que si la carga es positiva y la fuerza eléctrica es hacia la derecha, entonces el campo eléctrico también es hacia la derecha. En cambio, como negativo lo asociamos con discordia, entonces en este caso como que uno va para un lado y el otro va para el otro. Obviamente no tiene nada que ver esto, porque una cosa son las emociones humanas y otra la física, pero digamos que es una asociación. ¿Ah? Observen un detalle. Si me dicen que la fuerza y el campo eléctrico tienen igual dirección y sentido y me preguntan ¿qué carga es? Obviamente, bien, positiva, bien. Y si tiene sentido contrario, negativo. Un paso más. Si me dicen de que la carga es negativa y el campo eléctrico es hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, ¿qué podemos decir con respecto a la fuerza? Ah, es para el otro lado. Bien. Nos falta un detalle más dentro de la definición de esta magnitud que está vinculado con el módulo. El módulo del campo eléctrico, recuerden que vamos a escribir el módulo con barras, que A sobre B es igual al módulo del campo de la fuerza eléctrica sobre la carguita B. Primer detalle importante, módulo, se escribe entre barras, es mi código, es un criterio porque después lo voy a escribir sin barras y sin flecha y eso va a querer decir otra cosa. Ya lo discutimos, lo vamos a ver con más tranquilidad después. Atención, acá hay que escribir todo aunque uno el dedo se canse. Siguiente, acá la fuerza es una magnitud vectorial, tiene que ser módulo. Resultado de toda esta cuenta tiene que dar positivo. ¿Está bien escrito así? ¿Está bien escrito así? ¿Está bien escrito así? Obviamente no domino el cine. ¿Está bien escrito así? No. ¿Por qué no? Porque la carguita puede ser negativa y si la carguita es negativa, ese cociente me puede dar negativo. Y si el cociente me da negativo, entonces no tengo el módulo, porque el módulo siempre es positivo. ¿Ah? Pregunta profesor particular, ¿cómo tengo el módulo de campo eléctrico? Profesor particular le dice, sin flecha, así, sin nada, entonces usted cambia profesor particular. Es una buena forma, no pierda dinero, digo, si quiere perderlo, piérdalo, pero piérdalo en cosas más importantes, vaya al cine. ¿Ah? O compre un libro. Pero no hay profesores que no saben. Por lo tanto, acá tiene que ser barras arriba, barras abajo. Vuelvo acá, vuelvo acá. ¿Cómo se obtiene el módulo de la aceleración? Módulo de aceleración, profesor Klein, se prueban entre barras, módulo de fuerza neta sobre masa. Pregunta, ¿por qué acá en masa no pongo barras? Conclusión, porque la masa siempre es positiva. Bien, podría poner barras, no cambia nada, ¿para qué va a estar la IP? Veamos un detalle más aquí. Si este es el módulo del campo eléctrico, se obtiene así. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la unidad de campo eléctrico? Uno puede hacer una discusión de tipo filosófica y se va al año 2500 antes de nacimiento de Jesús, y yo qué sé, hace toda una historia, no. Hay una coherencia.
Si el módulo del campo eléctrico se obtiene dividiendo el módulo de la fuerza eléctrica sobre el módulo de la carga eléctrica, entonces la unidad de campo eléctrico es la unidad de fuerza eléctrica, que es Newton porque es una fuerza, dividido la unidad de carga, que es el Coulomb. Otra cosa posterior es que alguien me pregunte, esta unidad Newton sobre Coulomb se puede escribir con el nombre de algún científico, tiene un nombre particular. Es otra historia. Eso es otra historia. Pero si a mí me preguntan, es Newton sobre Coulomb. A ver, ¿cuál es la unidad de velocidad media? Metro sobre segundo, porque la unidad del módulo de desplazamiento es metro y la unidad de intervalo de tiempo es segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, metro sobre segundo, metro sobre segundo. ¿Cuál es la unidad de aceleración? Newton sobre kilogramo. Newton sobre kilogramos. ¿Y eso se puede de alguna forma escribir diferente? Sí, porque el Newton es una unidad derivada. ¿Y cómo se podría escribir diferente? Newton sobre kilogramos es metro sobre segundo, o más conocido en el lenguaje de la familia, metro sobre segundo cuadrado. ¿No? Bien, entonces, repasando lo que nosotros vimos hoy. Definimos campo eléctrico a partir de la carga que lo sufre, que siente el efecto, a través de una fuerza eléctrica. Vimos que la fuerza es una magnitud vectorial y que la carga es una magnitud escalar. Eso define algunas características y deja de lado otras características. Vimos cómo se sumaba. Después vamos a hacer problemas. A partir de esta definición encontramos de que se puede deducir otras cosas, pero que nos íbamos a encargar de saber esta. Esta es la que tenemos que aprender de memoria, que nadie me puede poner en duda. Reitero, por las dudas, esta no es la carga que crea, esta es la que sufre. ¿Sí? Esta es la que sufre. Esta es la que sufre. Vamos a hacerlo clarito porque así cuando la gente lo mira, ¿sí? Esta es la que sufre. Sufre. ¿Está? Es la que sufre. La creadora es A. Esta es la que sufre. ¿De acuerdo? Bien. Tiene el punto de origen la carguita B, acá lo vemos, el punto de origen de la carguita B. ¿Sí? Nadie preguntó, pero obviamente la carguita B, hasta que me complique la historia, lo voy a hacer con un puntito, entre comillas. ¿Ah? Algo muy chiquitito. La dirección son iguales, en este caso son horizontal. ¿Es obligatorio que sea horizontal? La respuesta obviamente es no, pero por un tema de espacio me conviene hacerlo horizontal. En cuanto al sentido, depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, tienen igual dirección y sentido. Si la carga es negativa, tienen igual dirección y sentido contrario. No opuesto. Opuesto después vamos a ver qué quiere decir. No opuesto, contrario. ¿Sí? Y en cuanto al módulo, es el cociente de los módulos, donde, con respecto a la carga, tengo que ser muy cuidadoso en ponerlo entre valores absolutos porque hay cargas negativas. Unidad Newton sobre Coulomb, que por ahora nadie se le ocurrió poner un nombre. ¿Terminamos con la 1? Después lo repasamos. Después lo vemos tranquilo. ¿Ah? Muy bien. Nos vemos en un ratito. Me voy a lavar las manos.